al Señor su protección. Con un beso, una palabra, una mano extendida, hermano mío, amigo mío, sirva así. Comienza desde hoy a entregar tu vida a Dios y en ti Él obrará, te podrá utilizar, porque tú puedes abrir tu corazón y dar amor, pidiendo al Señor su protección. Con un beso, una palabra, una mano extendida, hermano mío, amigo mío, tierra así. Gracias, David. Una palabra, una acción. Una canción de los 70, me decía si nos recordábamos esta mañana. Una canción que su mensaje tiene mucho para decirnos también hoy. Una palabra, una acción. Y en el contexto de la lectura que antes Dani hacía, nos alentaba Pablo a no cansarnos de hacer el bien. Y en un contexto de trabajo, les exhortaba a ocuparse de las cosas de Dios, y en ese contexto de ocuparse de las cosas de Dios, a no cansarse de hacer el bien. Recuerdo una frase que creo que es de la época de la Reforma, que decía, bueno, ¿cómo se glorifica a Dios? ¿Poniendo algo en el zapato o haciendo el zapato de buena calidad? A veces no tenemos claro que no solamente poniéndole una etiqueta, sino cómo lo hacemos y todo el proceso que usamos para hacerlo. Los materiales que usamos, las relaciones que tenemos para realizarlo, la actitud con lo que lo realizamos. Todo eso tiene que ver con hacer el bien y no cansarnos de hacer el bien. Mientras trabajo, Dios cumple su propósito en mí. Reconocer la teología equivocada que a veces nos ha paralizado o ha deformado nuestro concepto del trabajo. Y pensar que el diseño de Dios incluye lo que nos dio para trabajar, para bendición nuestra y bendición, beneficio, edificación y ayuda de otros. El área de trabajo y la salud, y sobre todo la salud mental, están íntimamente relacionados, sin ninguna duda. Y una profesional de este tema, la doctora Tania Boslow, que es médica psiquiatra, tiene mucho también para compartir de estos temas. ¿Cómo es un profesional cristiano en este tema que entiende la fe y entiende su compromiso de servir a otros con lo que tiene? Tania, contanos tu testimonio también en esto. Bienvenida y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, hermanos. Acá me han dejado sin ningún auricular en mi casa. Así que espero que se pueda escuchar bien. Quiero saludarlos a todos, agradecer la invitación a Conexión, a Lausana, bueno, a la red, de lo cual soy partícipe. La verdad que las ideas previas son un correlato a lo que venía pensando y que quería transmitir en esta mañana. Primeramente, quiero comentarles que para mí esta invitación de dialogar esta mañana fue hacer como un trabajo de introspección. Me encanta pensar en el tema del trabajo, entonces hacer como una mirada del sendero laboral, que nunca es solo acerca del trabajo en sí mismo, sino que es todo lo que somos, hacemos, desechando esa observación que nombraba Alfredo, ¿no? Tan dicotomizada, tan
tan rota, la brecha que nombraste vos, Dani, también, que a veces atribuimos y le ponemos tanta carga al pobre René Descartes, que como que fuera, digamos, nuestro problema, ¿no? Donde el dualismo apareció, pero en realidad coincido de que es Génesis 3 lo que nos hace reflexionar acerca de cuándo las cosas comenzaron a ser como Dios no las pensó. Pero bueno, tenemos en Él esperanza y Él nos da entonces una idea sana para enseñarnos, para que caminemos en otro formato, en el formato de Él. Y esta mañana también yo quiero entonces dialogar y poner mucho énfasis en este grupo de hermanos, que en ese porcentaje que si bien es menor, pero que salió de la encuesta, ¿no? Aquellos que preguntan acerca de si estás a tiempo completo en el ministerio cristiano, y un 63% contestó que sí, y un porcentaje alto que no. Y revalorizarlo, consagrarlo y pensar en esto del disfrute en el trabajo. Bueno, yo les cuento un poquito solamente acerca de mí. Mi nombre es Tania Guaceló, estoy casada con Erich, tengo 3 hijos y mi profesión es la medicina desde el 2003 y desde 2008 más o menos soy médica psiquiatra. Trabajo, me desempeño en la profesión. Siempre para mí fue un gran desafío y una linda experiencia el romper con algunos esquemas entre lo sagrado y lo secular, y gracias al Señor lo he vivido de una manera más adaptada, creo que al diseño que Él quiere, ¿no? ¿Y cuál es su diseño? Es eso, que sea integral, que sea en equipo. Dios trabaja en equipo, es Dios, es Hijo, Espíritu Santo, es integrada, es completa, y vamos a ver que también en el formato de Dios el trabajo nos lleva a la plenitud. Bueno, lo que vos comentabas, Daniel, y sí, la salud mental quizás es una de las profesiones dentro de la medicina en donde más puede haberse evidenciado la importancia de desechar las separaciones, estas dicotomías, y exaltar, digamos, lo que es el alma humana, exaltar, digamos, la necesidad que tenemos de trascendencia los seres humanos como Dios nos creó. Quizás más que en otras, estos temas se dan dentro del ámbito del consultorio. Incluso yo digo que el consultorio termina siendo un lugar sagrado, un lugar, un santuario, donde la gente desnuda sus situaciones, sus penares, sus dolores, sus angustias, incertidumbres, y entonces es un hermoso espacio para poder llevar todo el tiempo a Jesús. Preparé 2 o 3 cositas que me venían a la mente y las quiero compartir esta mañana con ustedes sobre este tema del trabajo. Y pienso que el problema no es el trabajo, sino que el problema está en cómo lo entendemos, cómo lo sentimos, cómo lo hacemos, porque ese es nuestro formato humano, ¿no? Tal cual pensamos, llevamos a un sentimiento y a un hacer. Y sin hacer largo esto, lo que sí quería compartir es en la palabra. En Mateo 21, el Señor nos habla un hermoso relato acerca de una situación particular en donde la viña fue mal usada, ¿no? Algunos la llaman malversadas, y el Señor se ocupó de restaurar la viña. Pues este texto, que los animo a que después lo puedan recordar, incluso si no lo han leído lo puedan leer, porque es bellísimo, me hizo reflexionar algunos puntos. Nosotros frente a la tarea del hacer, del quehacer, del trabajo. Muchas veces nos pensamos los dueños, y el pensarnos los dueños trae sobre nosotros una carga, y muchas veces una sobrecarga, ¿no? Nos obsesionamos con el quehacer, nos desvelamos en los cómo y ahora qué. El estrés laboral es una de las enfermedades de este tiempo. El estrés laboral, los trastornos de ansiedad,
el trastorno de ansiedad generalizada, en donde las preocupaciones lo llenan todo el tiempo, los padecimientos aún por el uso de algunas sustancias para rendir mejor, para olvidar el trabajo y separar trabajo de ocio. Y Jesús, acá en este texto de Mateo 21, del 33 al 45, nos hace señalamientos tan claros, tan ordenadores, tan sanos, que nos llevan a un punto, digamos, de ponernos en donde corresponde, ¿no? Jesús nos da un panorama en donde nos define sobre quién es el dueño del viñedo, Dios. Nos llama amablemente, con gracia, a ser trabajadores de la viña, siervos. Define nuestro rol en algo real, sano, no nos deja sin darnos un espacio, nos convida. Y todo en esto, y en este texto se ve que tiene el orden de ser de adoración y de alabanza a Dios. Alabanza al Padre. Y otro texto que a mí me encanta, es uno de mis textos que yo me convertí a los 20 años. No vengo de una familia cristiana, vengo de una familia agnóstica, pero con valores cristianos. Pero ese texto de Juan 15 a mí me enamora, honestamente, ¿no? Y Jesús dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Me gusta cuando en otras versiones dice las ramas. También nos da un rol, hermanos, también nos ubica. Y todos los seres humanos necesitamos esto de la ubicación, porque eso nos pone en eje. Nos saca, digamos, de lo volátil y de la incertidumbre, ¿no? Pero Dios, que es un Dios de orden, nos da un orden en esa vid, y somos ramas. Juan 15, que también los animo después a recordar, tomo 3 puntos. Primero, reconocer que Él es la vid. Él es lo real, lo nutricio, lo principal. De Él depende. Pero nos insta, nos da lugar de ramas y nos anima a permanecer fuertemente unidos a Él. Porque por obra de Él y de su Espíritu daremos frutos, daremos uvas. Ramas glorificando al Padre, alabándolo eternamente. Pensaba cuando tuve la posibilidad de ir alguna vez a Mendoza, en plena época de las uvas, ver esas ramas llenas de uva y acercarme a sacar algo de ese fruto y disfrutarlo realmente, ¿no? Dulces, ricas. Y la palabra dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo, alegría, sea perfecta. Y ese texto lo tenemos en Juan 15, 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. Y acá es donde me suma lo de Alfredo. Para mí también el trabajo, Alfredo, es un hobby. Disfruto muchísimo de lo que Dios me permite hacer. Y está tan unido y tan vinculado que no es una parte diferenciada, es una parte que va en el conjunto y nos da gozo. Entonces esta mañana, a mí que me gustan los cuentos, cada 2 por 3 me encuentro alguno y entonces quiero compartir, y con esto ya finalizar, pero les quiero contar un cuento que se llama La mujer de barro, y el autor es un autor nuestro, de acá, latinoamericano, que es Lima Quintana, Hamblin Lima Quintana. Se los leo, para que reflexionemos juntos. Todo sucedió en un pueblo de alfareros, uno de esos pueblos que todavía sobreviven, cuestionando al hombre cotidiano lo largo y ancho de la cordillera andina. Todos sus habitantes trabajaban el barro como si fueran pequeños dioses dando vida a las cosas, porque el barro está ligado al hombre desde su origen.
En ese pueblo del que hablo vivía una mujer que fabricaba los mejores cacharros, las mejores y las más cantarinas vasijas, una suerte de pájaros sonoros que parecían encerrar la luz. Como sucede en todas partes y desde que el mundo es mundo, y si no, ¿qué va a hacer? Otra alfarera envidiaba los cacharros que fabricaba la mujer del milagro. Entonces, resolvió adoptar una actitud acorde a sus sentimientos. Se convirtió en espía para saber si existía algún secreto, alguna forma especial en la obra de la mujer del barro. Pacientemente, durante horas y horas, las mismas y pacientes horas que emplean los espías, los delatores, vigiló el taller de su rival. Nada, no pudo descubrir nada, porque el barro era el mismo y la mujer lo amasaba cantando. La mezcla era la misma y la mujer la amasaba y la trabajaba cantando. El modelado era el mismo y la mujer acariciaba el barro cantando. El cocido era el mismo y la mujer encendía la leña cantando. Nada, ni los colores que semejaban sangre, oro, que la mujer pintaba cantando, tenían la mínima diferencia. Desesperada, la alfarera envidiosa robó un cántaro de luz de la mujer y lo llevó a su casa para descubrir cuál era el secreto. Una vez sola, encerrada, como se encierran los que carecen del sentido del homenaje a la vida, del diálogo, de semejanza y del humor, rompió la vasija de un golpe. El hombre, en definitiva, no es tanto misterio. Lo que sucede es que a veces no alcanza a comprender las cosas y se altera su forma de vivir. Un pensamiento es más fuerte que la historia porque es capaz precisamente de torcer su curso. Y todo porque entonces, del interior de la vasija de cada pedazo roto, salió el canto de la mujer que trabajaba cantando. Esto es muy simple y muy claro. Solo los que hacen con amor es perdurable. Una tía muy vieja que tengo dice, seguro que cuando Dios hizo al hombre, estaba cantando. Entonces, como reflexión final, hermanos, el Señor transforma esta teología, o ver a través de una teología, en amor a Dios y al prójimo. El trabajo ya no es solo la obligación y la rutina, sino que se presenta como entonces un deleite. La motivación a mostrar a Cristo a través de lo que hacemos es mayor que los mandatos sociales. Jesús dijo, mi Padre trabaja y yo aún trabajo. Jesús es nuestro modelo. Cuanto más y más apasionados, enamorados estemos y caminemos junto a Jesús, dejando toda la carga, seguramente tendremos no solamente descanso, sino que haremos nuestro trabajo cantando. Que el Señor los bendiga y que podamos cantar mientras trabajamos y alabar a Dios. Gracias, Tania. Nos recordaste que todo se inició con la caída y yo reflexionaba sobre esto y apunté, la caída lo arruinó todo. También el concepto, el lugar, la práctica y los efectos del trabajo. Pero qué maravilla que la redención de Jesús lo incluye todo también y lo restaura todo. Y si me permiten, lo mejora, inclusive. Porque la obra de Cristo no solamente devuelve al original, sino le da al original todo lo que ese original implicaba y que hemos perdido. Así que me hace pensar en agregar algo más. Cuando trabajo, mientras trabajo, misiono, adoro, aprendo, sirvo, disfruto, me relaciono, cumplo el propósito. Y gracias por hacernos pensar con esta historia sobre el trabajo como lugar de alabanza y como expresión de nuestro canto también. La palabra de Dios tiene mucho para decirnos en esto, algo hemos escuchado ya,
en Mateo 21, en 2 Tesalonicenses 3, en Juan 15, donde nos recuerda nuestro rol y el lugar de Él. Él como dueño, Él como Señor, nosotros como sus invitados privilegiados. Dios trabaja y nos invita a trabajar con Él. La invitación a trabajar con Él. Pero queremos darle tiempo para que esa palabra que hemos leído y mencionado ahora pueda ser reflexionada, y para eso es una alegría contar con nosotros en esta mañana con el pastor Marcelo Robles. Marcelo es pastor presbiteriano, sirve en 2 congregaciones de esa iglesia y además es director de un reconocido ministerio llamado la Red Universitaria Evangélica. Tanto en su profesión y en su ministerio, que son una sola cosa, Marcelo ha reflexionado, trabajado, escrito, y es uno de los autores desde hace mucho tiempo de este movimiento de fe y trabajo. También integra el equipo que estamos preparando un evento sobre este tema para el año que viene desde Lausana. Marcelo, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Escuchamos la reflexión de la palabra y queremos estar muy atentos a lo que vas a traernos ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y especialmente este tiempo tan importante. ¿Cuánto hace que no estaba en un espacio de espiritualidad donde el trabajo era el tema, ¿no? Para mí es siempre una alegría escuchar estos testimonios que son de gran bendición. Pido disculpas por antemano si sale un poco lenta mi transmisión. Estoy en una internet de precios cuidados, es muy pobre, y en estos tiempos de cuarentena todo se alentiza, ¿no? Así que vamos a tratar de compartir brevemente algunas ideas en torno al texto de hoy, que lo quiero volver a leer. Voy a arrancar un poquito antes de lo que escuchamos. Vamos a leerlo desde el versículo 6, capítulo 3 de 2 de Tesalonicenses, versículo 6, lo leo rápidamente, dice: pero les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se aparten de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, sino para darles nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente o tranquilamente coman su propio pan. Y a ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Pablo plantó la iglesia de Tesalónica, allí por el capítulo 17 del libro de los Hechos. Se dice que en 3 días de reposo, en 3 domingos, en 3 semanas, plantó esa obra, hasta que vino la oposición. Así que tuvo que salir de ahí, pasó a Berea, y de Berea pasó a Atenas, de Atenas a Corinto, plantando iglesias. Era su primera entrada al continente europeo, y lo que se decía de él y sus discípulos o los que estaban con él en el equipo eran los que trastornan el mundo entero. Así lo describe el capítulo 17 allí, cuando estaba trabajando en Tesalónica. Ahora, escribe estas 2 cartas como parte de un proceso de formación, de discipulado a los discípulos allí en Tesalónica, ¿no? Entonces, esta segunda carta, el texto que estamos leyendo, habla y hace referencia a un momento, a una situación que estaba viviendo la iglesia, y era que estaban aparentemente muy urgidos o muy expectantes a la segunda venida de Cristo.
estaban pasando por un tiempo difícil de persecución, muy, muy difícil. La comunidad de fieles era pequeña en comparado con la pandemia de ídolos y de cultos paganos en las ciudades, perseguida, discriminada, pobres, sufrientes, esclavos, muchos de ellos. Claro, la segunda venida de Cristo, el mensaje central, obviamente, al Evangelio, Cristo vuelve otra vez, era deseado, anhelado, y todavía estaba en formación esta idea de qué significaba claramente la segunda venida de Cristo, y estaban muy ansiosos. Entonces Pablo tiene que escribirle en la primera carta de qué se trata la segunda venida, y les alienta a trabajar. Pero bueno, parece que no les llegó del todo el mensaje, y entonces les envía esta segunda carta, y con este texto donde de las dos cartas, este párrafo que hemos leído, los versículos 6 en adelante al 13, son donde él baja con toda su autoridad apostólica, donde él ordena, está marcando. Antes viene con un tono muy coloquial, muy ameno, alentando, enseñando, pero acá baja línea, ¿no? Acá baja una línea dando órdenes expresas en su autoridad apostólica, y tiene que ver con el trabajo, ¿no? Entonces pensaba que los contextos, por lo menos aquí en Argentina y en Latinoamérica, pueden llegar a ser muy similares, ¿no? En cuanto a las circunstancias que nos toca vivir en el presente, y quería reflexionar algunas ideas en cuanto a nuestra espiritualidad y el trabajo, ¿no? Primero, Pablo nos está diciendo ahí en el versículo 6 que el trabajo es reflejo en el creyente de que el orden de Dios ha impactado su vida. La gracia de Dios en su vida lo empodera para vivir de acuerdo a un nuevo orden. Pablo está hablando de que vivan ordenadamente y que exhorten a aquellos que están viviendo desordenadamente. ¿Y qué es ese desorden? Tiene que ver con que no estaban trabajando. Entonces les dice, el impacto de la gracia de Dios en nosotros tiene que ver con un orden que afecta toda nuestra vida, en particular el área del trabajo, ¿no? La palabra allí es clara de parte del apóstol, enfatizando que, digamos, la espiritualidad, como allí lo mencionara Isaías en el capítulo 58, ¿no? ¿Qué es el ayuno escogido por Dios? Tiene que ver con una vida ordenada y que impacta de formas muy concretas. Ya vamos a ver quizás un poquito más en lo que habla Isaías, pero Pablo está diciendo que el que trabaja es porque ha entendido que la gracia de Dios, cuando impacta nuestra vida, impacta necesariamente nuestra área de trabajo. Ahora, leyendo un poco lo que mencionaba Daniel en cuanto a estos textos de Lausanne, uno de ellos habla de cuán alejado está la idea del trabajo en el discipulado en la iglesia. Hablamos de familia, hablamos de relación de padres a hijos, relación en el matrimonio, pero cuán alejado está muchas veces la idea del trabajo conectado con el discipulado, ¿no? Y Pablo aquí está metiéndolo en el centro de la formación del creyente, del crecimiento en la fe. Pablo también lo dice allí en Efesios capítulo 5 y 6, cuando está hablando acerca de ser lleno del Espíritu, y después comienza a hablar del matrimonio, después de la relación del matrimonio con los hijos, los padres con los hijos, y después habla de la relación de los amos con los esclavos, que en el marco al cual está refiriendo tiene que ver con lo laboral, de una forma radicalmente nueva y transformadora. Entonces, creo, como primera reflexión, el discipulado es central a la iglesia, a la formación de los creyentes, y Pablo se pone como ejemplo, dice, yo me rompí el lomo cuando estuve con ustedes.
ese discipulado no es verbal solamente, no es una lección que les está dando. Dice, recuerden que cuando yo estuve con ustedes, me rompí el lomo, así lo dice el griego original. No lo dice, estoy haciendo una paráfrasis del texto. Pero dice, yo fui ejemplo entre ustedes en cuanto a lo que es el nuevo orden del reino de Dios en mi vida, trabajando. Ese es el primer punto interesante en el versículo 6. Los versículos 7 al 9, Pablo está diciendo lo siguiente: todo trabajo es importante para Dios. Todo trabajo es importante para Dios. Él se pone de ejemplo. Y él dice, yo como apóstol soy digno de mi salario. Reivindica que aquellos ministros que están de tiempo completo son dignos de un salario, ¿no? Entre paréntesis, me toca a mí ser bivocacional, yo trabajo en una universidad, y trabajo también como pastor, estoy sirviendo en las congregaciones que estamos plantando. Pero acá es interesante, Pablo cruza una barrera de lo sagrado a lo secular, porque él dice, yo trabajé entre ustedes, habiendo sido yo digno, ¿no es cierto? Dice, no estuvimos de balde, sino que trabajamos con afán y fatiga de día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Pablo era un hacedor de tiendas. Entonces, cuando él llegaba a un lugar, él se sustentaba, como escuchábamos de Alfredo, y otros que están haciendo su ministerio, ¿no? A la sazón todos nosotros somos llamados, pero específicamente Pablo como misionero, como apóstol, plantador de iglesias, él llegaba a un lugar y se ponía a trabajar, y hacía tiendas, era su profesión. Y él dice, cuando yo estuve entre ustedes, recuerden, yo crucé la barrera, me fui de lo sagrado a lo secular, ¿no? Y de esta forma reivindica un principio que es fundamental a toda la Escritura. Toda la Escritura nos habla desde el principio, desde el texto allí en Génesis capítulo 1, cuando Dios crea al ser humano a su imagen y semejanza, Dios trabaja, crea todas las cosas, descansa al séptimo día, en el día sexto crea al ser humano y lo pone para hacer comunidad y para trabajar. Entonces Pablo elimina esta idea que ha sido tan cercana, especialmente a nuestras tradiciones latinas, donde hay, parece, vocaciones que son superiores a otras, ¿no? Más espirituales. Entonces, aquel que trabaja, cuanto más tiempo esté en la iglesia, en todas las actividades de la iglesia, es más espiritual. Y después si trabaja, bueno, que zafe cuanto antes, que no se olvide de diezmar, y que no pague coimas, ¿no? Pero lo importante es que esté en todas las actividades de la iglesia. No estoy yendo en contra de esto, pero Pablo es interesante cómo cruza esa barrera, ¿no? Y elimina esa brecha de sagrado secular. Y él diciendo, todo trabajo es importante para Dios. Fuimos creados para trabajar. Y nuestro trabajo, como lo refleja allí en los textos originales en Génesis, juegan con la idea de adoración, ¿no? El trabajo es adoración. Estamos trabajando, como decían los primeros cristianos, corandeo, delante del rostro de Dios. Toda nuestra vida es adoración. Todo lo que hacemos es adoración. Y no hay trabajo que es más secular que otro. La Reforma protestante trajo otra vez y reivindicó estos valores, ¿no? Lutero decía que a veces el trabajo de un barrendero es más importante que el de un sacerdote que ayuna y que piensa que por su espiritualidad está más cerca de Dios. Nos recordaba también a este Dios creador que en el Génesis 1, el capítulo 1 y capítulo 2 fue arquitecto, porque diseñó todas las cosas, fue jardinero, fue alfarero, moldeó del polvo de la tierra al hombre, fue médico, le sacó una costilla, fue sastre, le hizo vestidos a Adán y Eva cuando pecaron. Este Dios que está metiendo sus manos en la creación
Era un Dios que iba en contra de toda la idea que tenían los antiguos en cuanto a los dioses. Los dioses estaban allí alejados, no tenían nada que ver con la creación y creaban todas las cosas para que la creación les sirviera para que ellos no tuvieran que trabajar. Pero este Dios trabaja y se involucra y muestra al ser humano, crea al ser humano a su imagen, para que trabaje y para que en ese trabajo refleje la gloria de Dios y lo haga para la gloria de Dios. Bueno, muy interesante estos versículos 7 al 9, donde Pablo dice, todo trabajo es importante para Dios. Nosotros tenerlo en claro, que nuestra adoración y nuestro tiempo de adoración tiene que ver con ese trabajo que hacemos cada día, ese levantarnos a la mañana del día lunes, a las 5, 6, 4 de la mañana, y decimos qué lindo culto tuvimos el domingo, pero Señor, me levanto para adorarte, para darte gloria con lo que voy a hacer. Y esta es la idea de este texto aquí en Pablo. En tercer lugar, el trabajo, versículo 10, Pablo dice que el trabajo es digno, o dignifica el trabajo. Él dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Es como diciendo, aquel que trabaja, lo pongo en términos positivos, aquel que trabaja tiene el derecho a ser compensado con lo que produce. El que trabaja tiene derecho a comer. El que trabaja tiene derecho a disfrutar del fruto de su trabajo. Y yo creo que es tremendo para aquellos tesalonicenses, muchos de ellos vivían en situaciones de extrema pobreza, de radical pobreza, que Pablo les dijera, el que trabaja es digno del fruto de su trabajo, es digno de poder comer su pan. Y volviendo al texto de Génesis, Pablo está diciendo hay un derecho que es creacional, un derecho creacional, que todo trabajo implica la posibilidad de recibir una compensación. En tiempos muy difíciles, creo que para nosotros tiene que ser de confianza en este Dios que provee trabajo, que nos diseñó y nos creó para trabajar. Y nos llama a nosotros también a luchar de diversas maneras en nuestras misiones para reivindicar el trabajo. En muchos lugares donde el trabajo es símbolo de alienación, de esclavitud, de opresión, este Dios que levanta a la comunidad de fe, a los tesalonicenses, les dice, tesalonicenses, ustedes cuando trabajan tienen derecho a comer de su pan, ¿no? Así que alentarnos en cuanto a nuestra misión, ¿no? Creo que la Iglesia tiene mucho para hacer en este tiempo. Estaba leyendo un autor secular, se llama Richard Sennett, él habla cómo en nuestra sociedad están desapareciendo las sociedades intermedias o las asociaciones intermedias, que son aquellas que proveen y posibilitan a la sociedad a avanzar en ciertas áreas, y especialmente las iglesias. Y la iglesia es llamada a ejercer un rol fundamental de reivindicación, de generar espacios nuevos, creativos, empoderando, capacitando, potenciando en el área del trabajo. No sé tus comunidades, pero para mí, en las comunidades que estamos trabajando y plantando, para nosotros el tema del trabajo y generar espacios laborales de reflexión, de capacitación, de emprendimiento, son fundamentales, son redistributivos, ¿no? Aquel que tiene dones, tiene posibilidades y recursos, tiene la posibilidad en la comunidad de fe de redistribuirlo a través del tiempo que dedica en capacitar, en amar, en abrir espacios laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Pablo dignifica ahí en el versículo 10 el tema del trabajo. En cuarto lugar, voy rápidamente, me gusta este versículo, el versículo 11 y versículo 12, Pablo vuelve a exhortar otra vez
dice que hay algunos que se están entrometiendo en lo ajeno, ¿no? Estaban viviendo del pan de los demás, de los que estaban trabajando, ¿no? Y el versículo 12 dice, les exhortamos que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y yo digo, en cuarto lugar, Pablo está diciendo que hay un espacio y hay un lugar de realización en el trabajo, ¿no? La palabra ahí es trabajando tranquilamente, disfruten y puedan comer de su propio pan. Vuelvo otra vez sobre esta idea, ¿no? Está hablando acerca de, esta palabra en el griego habla de tranquilidad, ¿no? Es decir, de descansar en su trabajo, que haya una comprensión de vocación y de disfrute y de realización en lo que está haciendo. Pablo dice, este tiempo, antes de que Cristo vuelva, mientras Cristo vuelve, es tiempo para encontrar gozo, como escuchábamos algunos recién compartiendo la médica, qué lindo los testimonios, ¿no? Alfredo también, compartiendo sobre el gozo de poder trabajar, ¿no? Dice, trabajando tranquilamente coman su pan, ¿no? Descansando en esta dimensión y en esta realidad que nos provee el trabajo. Y yo pensaba lo siguiente, solo es posible descansar en el trabajo si el trabajo no es mi identidad, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad impone mucho esto, ¿no? Es decir, ¿quién sos vos? Yo soy ingeniero, soy médico, ¿no? Nuestro trabajo termina siendo nuestra identidad. Y esto genera todo tipo de presión sobre nosotros. De tal forma que hay trabajos que son más dignos o que implican mayor reputación, implican mayor grado de dignidad que otros. Pero Pablo dice, vas a encontrar descanso, y en toda la carta él está implicándolo, solamente si Cristo es mi descanso y mi identidad. Solamente si he encontrado en el Evangelio de la cruz, si he encontrado en la gracia de Dios mi identidad, en lo que Él me ha provisto. Y porque Él es mi identidad, entonces mi trabajo no es para afirmarme a mí mismo, mi trabajo no es para yo sentirme mejor y ser alguien, mi trabajo es para darle a aquel que me ha dado todo la gloria y para disfrutar haciendo lo que hago, porque Él me lo ha dado como un regalo y Él me ha dado la posibilidad y el privilegio de trabajar. Esto habla también, yo pienso, tiene múltiples dimensiones, pero el tema de la creatividad, un Dios creativo que nos ha creado como imagen y que nos permite a nosotros trabajar. El tema de la creatividad está implicado allí, ¿no? Creo que a veces en situaciones de estrés, en situaciones de angustia, de búsqueda de autoafirmación, perdemos este espacio, esta posibilidad de ser creativos, pero cuando descansamos, tenemos por delante un espacio de crecimiento y de proyección maravillosos, ¿no? Yo creo que en tiempos difíciles como estos, para aquellos que están luchando y que no están en este tiempo luchando con el tema laboral, saber que Dios nos ha creado para trabajar, pero saber que nuestra identidad está en Cristo y que Cristo es aquel que nos afirma en nuestro llamado, en nuestra vocación, de tal forma que Él va a generar espacios nuevos para nosotros poder crecer y proyectarnos. Bueno, William Temple, que fue un famoso ministro anglicano, decía que hay un gran, yo no estoy muy de acuerdo con todo lo que él dice en esto que voy a citarle, pero él decía algo muy interesante, decía, es un gran pecado aquel que no encuentra el llamado de Dios en el trabajo, que no encuentra en lo que está haciendo su vocación, ¿no? Pero no diciendo como, tenés que esperar a no trabajar hasta que encuentres tu vocación. No, diciendo, tenés un llamado a encontrar tu realización en lo que estás haciendo. Encontrar que lo que estás haciendo en este momento hay un llamado de Dios, ¿no? Y bueno, todo en torno a esta idea
tan interesante y tan importante de encontrar en nuestro trabajo nuestro lugar de realización. Pablo dice que trabajando sosegadamente comas tu propio, cúlpenme, me quedo en este último versículo, el 12 y el 13, donde otra vez Pablo dice: a los tales les mandamos y exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y lo pongo de esta manera: el trabajo en el cristiano refleja la esperanza de la segunda venida. Pablo les está tirando una idea diferente a la que ellos tenían. Decía: Cristo vuelve, vamos a dejar todo, vamos a esperar porque Cristo vuelve. Aguantemos, muchachos, apretemos los dientes, Cristo vuelve pronto. Vamos a orar y vamos a ayunar y esperar que venga el Señor. Parece que era la idea que tenían también el pueblo que había retornado del exilio, ahí en Isaías 58, estaban ayunando y buscando a Dios y Dios no aparecía. Y Dios les dice: ¿cuál es el ayuno que yo escogí? Compartas tu pan con el hambriento, que vistas al que está desnudo, que le liberes las cargas de opresión al que está siendo oprimido en el trabajo, etc. Muy interesante, o sea, lo concreto de la esperanza, Pablo lo conecta aquí con el trabajo. Dice: hay una postura que tenemos que tener como cristianos, la correcta postura de nuestra esperanza es el trabajo. Trabajando estamos mostrando nuestra esperanza en la segunda venida. Pero qué maravilloso que es esto. Pablo está conectando esto con aquello que Juan nos describe al final del libro de Apocalipsis acerca de la Nueva Jerusalén, ¿no? Dice que la riqueza de las naciones van a ir a ese reino de Dios consumado. La riqueza de las naciones es todo lo que las naciones han producido, aún las naciones que no conocen a Dios, por decirlo de una manera, ¿no? Aquellos que han producido por mandato creacional, que todos tienen de producir, esa riqueza de las naciones van allí a la Nueva Jerusalén. Y Pablo está haciendo una continuidad entre el trabajo y el reino de Dios, y el reino de Dios consumado. Nuestro trabajo hoy, no solamente que es para el hoy, sino que también misteriosamente es para el reino de Dios, que hoy está y que está en camino de consumarse. Este trabajo de alfareros, este trabajo de médicos, de abogados, estamos generando y mostrando al mundo la esperanza, pero generando y avanzando el reino de Dios, de tal forma que va a haber una continuidad entre lo que hoy hacemos y aquello que vamos a hacer en el reino de Dios consumado. Es un misterio, no me pregunten más porque no soy teólogo, soy pastor, pero Tolkien tenía un pequeño cuentito, que seguramente alguno lo ha leído o lo hemos escuchado en alguna anécdota. Tolkien era cristiano, Tolkien guió al Señor, el autor del Señor de los Anillos, ¿no? Guió al Señor a C.S. Lewis, y es interesante, él escribió un pequeño cuentito que hablaba de un pintor que era tan detallista, este pintor, que quería pintar todo un árbol, pero era tan detallista, tan obsesionado con su pintura, que estuvo toda su vida pintando una hojita, y la hojita era perfecta, pero volvía otra vez a pintar la hojita, y que tenía que pintar todo el árbol, pero él se pasó la vida pintando la hojita, pero con vocación y con pasión, ¿no? En medio de una realidad, un mundo quebrado, a veces la ansiedad de querer terminar su árbol. Pero un día muere, y el cuento dice que va este pintor transitando por el tren que lo lleva al cielo, por decirlo de una manera, o está allí en el cielo para entrar a las puertas de la presencia de Dios, y de repente ve al costado del camino un árbol. Allí en esta idea del reino de Dios consumado, ¿no?
Y él ordena parar el tren o el carruaje donde iba y se baja y mira ese árbol. Y se da cuenta que ese árbol era el árbol que él quería pintar. Era el árbol que él había imaginado y del cual esa hoja que él había pintado era parte de ese árbol que había sido su vocación toda la vida. Y el mensaje de este cuentito es que lo que hoy hacemos tiene continuidad en la gracia y en nuestra vocación y en el reino de Dios, de cara a ese reino al cual el Señor nos ha puesto a trabajar y a esperanzar, a tener esperanza en la consumación de todas las cosas. Así que Pablo nos alienta, ¿no?, que la forma en que trabajamos cuando nos levantamos a la mañana cansados y decimos, ¿y tiene sentido todo esto? Sí tiene sentido, porque esto es el reino de Dios. Esto es para expresar a tantos que hay esperanza en lo que hacemos, que tiene sentido lo que hacemos, porque es para la gloria de Dios y es para la extensión de su reino. Bueno, gracias a todos, me dijeron que hable 30 minutos y voy por los 30 minutos y 1 segundo. Agradecerles otra vez por el privilegio de poder compartir esta palabra, y quisiera terminar con una oración. Si me permiten poner delante del Señor estas ideas y que puedan ser rema en nuestros corazones. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cuando nos invades con tu gracia, el orden tuyo viene a nuestras vidas. Nos has sacado de la esclavitud, de la locura, nos has sacado de la indisciplina y nos has traído a tu reino. Señor, gracias por el privilegio de trabajar y por expresar que tu reino nos atraviesa también en el trabajo, que lo que nos has dado es importante y que el trabajo es adoración, porque nos has enseñado para estar delante de tu presencia todos los días. Que sea, Señor, nuestro trabajo y la obra de nuestras manos para la gloria de tu nombre. Señor, en este tiempo te pedimos que dignifiques nuestras vidas en el trabajo, proveyendo para nuestras necesidades. Señor, tus palabras, tus promesas, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Señor, te pedimos que podamos comer nuestro pan con el fruto de nuestras manos, con el trabajo de nuestras manos, que proveas en este tiempo. Te pedimos, Señor, que podamos encontrar gozo al hacerlo, y que la esperanza sea para nosotros el norte, al saber que nuestro trabajo ayuda a la extensión de tu reino y a la consumación de todas las cosas. Nos ponemos en tus manos, una vez más, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Alfredo estaba preparando el asado, pero vos lo serviste esta mañana con lo que nos trajiste, meduloso y apetitoso y para saborearlo. Así que muchas gracias, Marcelo. Gracias, de verdad. En mis notas tengo sobre esta falta de discipular en el trabajo y para el trabajo que como iglesia vivimos. En un trabajo que hice sobre el discipulado justamente hablaba de esto, y no es un material que encontremos en la mayor parte de los libros sobre discipulado, el trabajo. Y formar discípulos en el trabajo y para el trabajo. Y con el trabajo. Este lugar de trabajo como lugar de espiritualidad. También. El lugar de trabajo como lugar de vocación, vivir delante de Dios, que nos recordaba desde la Reforma, coram Deo. A los ojos de Dios y vivir para Dios.
esta dignidad que trae el trabajo, hoy impactada porque no nos da la posibilidad muchas veces de comer, de educarnos, de disfrutar, de tener salud y de tantas otras cosas, de descansar. Y esa dignidad del trabajo en una cultura que ha hecho mucho y sigue haciendo mucho parece que para quitar el trabajo en lugar de ponerlo a disposición de la gente. Este trabajo como lugar de realización, recordando que nuestra identidad está en él. Y este trabajo como... Me hiciste pensar en esto, ¿no? Creo que tampoco está en los capítulos que he leído sobre escatología. El trabajo como nuestra expectativa y esperanza de la venida de Jesús. Y de continuidad. Así como el trabajo ha sufrido estas deformaciones, también la eternidad la ha sufrido, ¿no? Sentado toda la eternidad en una nube tocando el arpa. ¿Qué implicará? Porque todo lo que Jesús redimió es parte del nuevo orden. Y el trabajo redimido es parte. ¿Cómo será? No tengo idea. Pero claramente no estaremos en el vacío todo el tiempo. ¿Cómo será ese trabajo redimido? Si es una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra y un nuevo trabajo. Sin duda será un trabajo que ya no tendrá las consecuencias de la caída. Pero ni ojo vio ni oído yo. Y creo que no podemos especular, pero podemos decir, wow, lo que será ese trabajo redimido y recuperado y vivido plenamente para Dios. Me gustaría invitar a algunos que están aquí en esta mañana, mientras voy a mencionar a uno de esos nombres y voy a invitar a que nos ayuden también como una respuesta, como su propio testimonio, como una reflexión en lo personal o a la luz de lo que hemos escuchado en esta mañana de Marcelo y de los otros que nos han acompañado. Y luego voy a mencionar el orden, simplemente ahora quiero decirlos. Cristian, que es parte del equipo y es docente de oficio, profesor de carpintería. Quiero escuchar después a Ariel, que estuvo en las Fuerzas Armadas, para que nos cuente sobre el trabajo desde un uniforme. Y quiero también escuchar algo de Lucio, que estuvo en el mundo corporativo, de la empresa, y hoy está como asesor. Y quiero escuchar también a Daniel Russo, que también trabaja y está en un ministerio que tiene que ver con que la iglesia se ponga a trabajar, que se llama ANER, o Negocios para la Extensión del Reino. Y si hay tiempo, quiero también invitar a otros. Pero pensar juntos en estas tres relaciones, hay más, pero quiero quedarme en tres. Mi lugar, o sea, el trabajo en cuanto a mi lugar, desarrollo de mis dones, de mi capacidad, de mi creatividad, de mi formación, etc. También en cuanto a mi sustento, el trabajo como lugar de mi sustento, de mi inversión y de mi proyección económica. El trabajo como lugar de salud es fundamental, lo escuchábamos algo en Tania. Y también el aspecto de la dignidad y la enfermedad y la locura que trae cuando me siento sin ese trabajo. Ese es un aspecto. El otro aspecto que quiero que pensemos esta mañana es el trabajo como lugar de misión, de discipulado, de transformación, de influencia, de proclamación, de testimonio. Mi lugar de trabajo como mi campo de misión, como mi lugar de misión. Pero también quiero que agreguemos otra dimensión, otra relación, y es el trabajo como mi lugar para la misión. Mi lugar para la misión. Mi trabajo como lugar para la misión. No solamente para realizar la misión, sino para facilitarla a otros. Y no solamente pensar en el obrero, como antes hablábamos, o en el enviado transcultural, o como el misionero, o como la persona que sale y que va, y que usa el trabajo para sostenerse mientras hace esa tarea,
sino que va a facilitar y a generar espacios de trabajo para otros también, para que la misión que lleva también bendice a otros por medio de crear o generar espacios de trabajo y dignificar a otros en distintas maneras, cosas que a través de la historia lo hemos visto de distintas formas. Quiero leer un par de textos de este documento de Lausana sobre el trabajo. Alentamos a todos los creyentes a aceptar y afirmar que estar en el lugar donde Dios los haya llamado a trabajar es su ministerio y su misión cotidiana. El lugar donde están trabajando su ministerio y su misión de Dios cotidiana. Pero dice más adelante el documento, los cristianos que se desempeñan en oficios, negocios, profesiones, a menudo pueden ir a lugares donde otros no pueden ir, evangelistas, pastores, etc. Lo que requiere que ellos sean parte activa de la misión de Dios más allá. Por eso dice el documento más adelante, instamos a los líderes de las iglesias a entender el impacto estratégico del ministerio en el lugar de trabajo y a movilizar, equipar y enviar a los miembros como obreros misioneros de largo plazo con el lugar del trabajo y por medio del lugar de trabajo, a todo lugar donde la posibilidad del evangelio no está dada hoy. Así que, ¿qué tenés en la mano para tu propia vida? ¿Qué tenés en la mano para bendecir a otros cercanos? ¿Y qué tenés en la mano para llevar más allá a otras fronteras y a otros lugares que necesitan de Jesús? Hay un par de recursos que queremos poner aquí en el chat, lo van a poner las chicas, que es Sociedad Bíblica, nuestros amigos, nuestros queridos amigos, nuestra hermana mayor de las entidades, como es Sociedad Bíblica Argentina, ha puesto a disposición, y hay dos recursos específicamente que queremos compartir. Uno tiene que ver con materiales que Sociedad Bíblica ha puesto, inclusive algunos materiales de Tim Keller, que es un autor y un pastor de Nueva York que ha trabajado sobre este tema, y otros materiales bíblicos de reflexión. Sociedad Bíblica ha hecho un excelente servicio, como lo hacen tantos otros temas, en proveer de estos recursos gratuitos, materiales, lecturas, libritos, etcétera, etcétera, que está allí sobre la Biblia y el trabajo. Ahí está el link, por favor tomen nota de este link, copien, compartan, lean, miren, está ahí, ya está. Yo mencioné algunos libros al comienzo de la reunión. Estos son materiales disponibles de parte de Sociedad Bíblica, y aquí esta mañana está con nosotros Rubén del Rey, el director, y queremos decirle muchas gracias al Ministerio de Sociedad Bíblica por hacer esto y por ser tan generosos para compartir estos recursos. Lo segundo que quiero compartir con ustedes es una Biblia que se llama la Biblia, la misión de Dios. Esta es una Biblia escrita por un montón de personas de América Latina que la tengo aquí en la biblioteca, pero ahora no la voy a mostrar, pero sí en un momento se las quiero compartir. Es la Biblia que se llama la Biblia de la misión de Dios, y es una versión de la Biblia que pueden comprarla en la Reina Valera, claro, y en otras versiones también, que tiene la reflexión de distintos autores sobre el tema de la misión de Dios desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento. Es un hermoso recurso, es una excelente Biblia, en nuestra versión preferida, con comentarios, notas, apuntes, reflexiones desde y para la misión de Dios en toda su plenitud, en los aspectos de la iglesia, en el discipulado, etcétera, etcétera, y por supuesto en estos que estamos hablando sobre el tema del trabajo. Aquí está la Biblia de estudio de la misión de Dios. Hay gente de todas partes de América Latina que ha contribuido, una muy hermosa versión, y también una guía de recursos realmente excelente para tener presentes. Muy bien, recursos porque además de reflexionar sobre esto, queremos darle herramientas para que continúe esa reflexión. Así que, Ariel, con un uniforme, ¿qué implicó para vos durante tantos años ser parte de un cristiano comprometido con vivir su fe en este mundo tan desafiante de ser uniformado para Cristo? Hola, buenos días a todos.
La verdad que mi experiencia dentro de las Fuerzas Armadas, yo estuve 35 años, hace 3 años que estoy ya retirado, y muchos me decían qué ambiente difícil para ser cristiano, o qué ambiente laboral difícil. Yo me pregunto hoy en estos tiempos qué ambiente laboral no lo es. A veces pensamos que por portar un uniforme no podemos predicar el Evangelio, que en otros tiempos es real, no se podía. Las Fuerzas Armadas eran católicas, apostólicas, romanas, y aquellos que eran cristianos o que fueron cristianos en ese tiempo lo saben. Para mí fue un desafío. En un primer momento, dejar de ser un agente secreto. Es decir, después de conocer al Señor, durante un tiempo no lo podía compartir. Me costaba muchísimo, hasta que entendí mi llamado a compartir en el trabajo. O sea que no había una división entre lo secular y lo espiritual en el ambiente laboral. Y eso me brindó muchas oportunidades. Primero, porque lo que hice me apasionó. O sea, fue un trabajo que yo lo hice con mucha pasión. Entonces eso me facilitó la tarea, porque es importante ganarse el lugar para hablar muchas veces de Cristo. Nosotros vemos en nuestro ambiente laboral que nos pasa que cristianos por ahí dicen ser y hacen otra cosa, dicen una cosa y hacen otra. En nuestro trabajo, en nuestro oficio se refleja aún mucho más, porque es un trabajo muy exigente, que exige una disciplina, una disciplina de forma, una disciplina de fondo, que con el tiempo, si uno no mantiene esa línea, se desdibuja. Entonces, me dio muchas oportunidades el hecho de trabajar con gente bajo mucha presión, con actividades de riesgos, con tiempos. A mí me tocó compartir o participar en misiones de paz con Naciones Unidas en 4 oportunidades, eso es mucho tiempo fuera del hogar. También me brindó muchas oportunidades para hablar con la gente que tenía a cargo en ese momento. Personas, todos estábamos lejos de nuestras familias, trabajando bajo mucha presión, en muchas situaciones de riesgo, y eso nos facilitó mucho la tarea. Por otro lado, también me tocó compartir con gente de otras fuerzas, y eso también me dio oportunidades. Con mucha tristeza, hace un tiempo atrás, unos años atrás, un jovencito de otra fuerza me decía, ¿usted cómo hace? Porque en mi iglesia me dijeron que yo no puedo ser militar y ser cristiano. Me entristeció mucho eso, porque el muchacho amaba su profesión y estaba pensando en pedir la baja por esta presión que recibía por parte de su congregación. Y eso fue muy, muy triste. Pude compartirle en ese momento, y la verdad es que le pedía sabiduría. Digo, ¿qué le digo a este joven? En pocas palabras, porque tampoco había mucho tiempo. Simplemente pensé y le digo, ¿quién va a ser sal y luz en ese lugar de oscuridad? ¿Quién va a venir? ¿Alguno de tu congregación va a venir a predicarles a los cuarteles, o a las comisarías, a los policías? ¿Quién va a ser sal y luz? Y me encontré eso diciéndomelo a mí mismo. Y también vos compartías sobre los lugares a donde te lleva. Bueno, también el estar en las fuerzas me llevó a diferentes lugares donde Dios también abrió puertas. Por ejemplo, en Haití, estuve en Haití como fuerza de paz, y en aquel lugar pidiéndole al Señor, Señor, ¿por qué vine? Creo que no vine simplemente a cumplir con mi trabajo, sino pensábamos y orábamos con la familia, ¿cuál es tu propósito en estos meses que voy a estar fuera de casa? Entiendo que no es simplemente venir a cumplir una misión de paz o un trabajo. Y Dios abrió puertas con una iglesia local allí en Haití, y pudimos compartir con un pastor, con hermanos de ese lugar, y pudimos también tener reuniones dentro de esa unidad. Era un batallón de 500 hombres, así que empezamos 2 cristianos orando en un comedor, con mucha oposición, y terminamos siendo casi 30 a fin de año, inclusive hasta con un lugar donde reunirnos, que hasta el momento no lo habían tenido. Así que Dios ha dado muchas oportunidades a lo largo de mi carrera, y eso creo que Dios me ha enseñado a esto de dónde Él está obrando, ¿no? En este tiempo estamos haciendo el estudio de mi experiencia con Dios, y el estudio dice, Dios siempre está obrando a nuestro alrededor. Y es Él el que trae a los que van a ser salvos. Así que
Dios me fue enseñando a estar atento en mi trabajo, a ver dónde Él estaba obrando. No es simplemente pararme en una plaza de armas y gritar Cristo vive, o abusar de una jerarquía para forzar a que el otro escuche mi prédica. Era simplemente alguna vez siendo oído, otra vez acompañando en algún momento difícil, otra vez dando un consejo, ya sea laboral o a veces personal. Son infinitas las oportunidades dentro de las Fuerzas Armadas. Y creo que es un lugar donde los cristianos debemos ser sal y luz, como en todos lados, ¿no? Pero no es una imposibilidad vestir un uniforme para predicar el Evangelio. Gracias, Ariel. Y del uniforme militar vamos a pasar a otro tipo de uniforme. Es de color azul porque es profesor de oficio, Cristian. A veces pensamos que solamente las grandes áreas como la salud y algunas otras son las que pueden ser usadas, y tenemos que recuperar, como bien decía Marcelo, el todo del trabajo. El todo del trabajo para Dios y todo para Él. Así que, Cristian, ¿cómo es eso desde un aula, desde un taller de carpintería, desde ese espacio de educación de oficios? Cristian. Bueno, buenos días a todos, buenos días, Daniel. La verdad que, bueno, mi nombre es Cristian. Yo soy profesor de una escuela técnica, mi área es la carpintería. Algunos de mis compañeros me cargan porque me dicen que es mi segunda casa. Y la verdad que he encontrado en ese lugar, gracias a Dios he podido encontrar el poder servir a Dios y poder adorarlo y promover su nombre. Bueno, la verdad que es un poquito nervioso, pero feliz de poder compartir. En primer lugar, lo que más me motiva es poder compartir con los chicos, con los alumnos. Yo tengo alumnos de 12, 13 años aproximadamente de esa edad, y ellos recién entran al secundario sin conocer muchas cosas. Y gracias a Dios me ha dado la oportunidad de poder trabajar con ellos, trabajar juntos, promover también el hecho de poder dignificar el trabajo. Muchos de ellos, sus padres no tienen ellos particularmente la cultura del trabajo, o entienden que, bueno, trabajar o desarrollar un proyecto, o pensarlo, idearlo y demás, simplemente que, bueno, vos lo compro y listo. Yo lo que les propongo y les digo es que ustedes van a poder construir un perchero, un banquito y varias cosas, una repisa y lo que ellos quieran. Y cuando yo les muestro el producto terminado, me dicen, no, es imposible hacer algo así. Y todos los chicos me dicen lo mismo. Entonces yo les digo, bueno, yo les prometo que a fin de año ustedes van a poder construir todo esto. Y lo van a hacer ustedes. Y la mayoría no tiene idea de lo que es un serrucho, ni un martillo, ni nada, así que, bueno, tenemos la tarea de enseñar y educar en ese tiempo. Y ellos terminan llevándose esos proyectos, y felices porque recuerdan las primeras palabras de la primera clase. Dice, profe, pero yo no sabía hacer nada de todo esto. Bueno, ahora sabes. Y eso es lo bueno. Digo, y lo que puedes también es enseñar a otros también sobre cómo hacer. Y hay algunos que lo hacen. Algunos lo llevan a su casa, los padres se animan también y pueden construir cosas y demás. Y la verdad que es una gran bendición poder ver cómo lo que uno puede enseñar puede también transmitirlo. Y entre medio de todo esto, siempre surgen temas como en su tiempo, hace unos años atrás, el tema del aborto, el tema de la discriminación, el tema de, bueno, la sexualidad, la homosexualidad y un montón de otros temas que lamentablemente ellos no pueden hablarlo o no lo hablan con sus padres, y bueno, de ellos mismos sale el poder compartirlo y hablarlo. Y bueno, no es que nos sentamos a hablar, pero a veces son pequeños momentos, minutos nada más.
Y en esos minutos yo siempre le pido al Señor que me dé las palabras justas para poder que Él llegue al corazón de ellos. Cuando fue en un caso el tema del aborto, pudimos hablar y ellos mismos querían hablar, así que tomamos un tiempo y les hablé de Cristo abiertamente, sin hacer muchas referencias, pero les hablé de lo que Dios hizo en mi vida. Y más de uno que estaban con el pañuelito verde, a la próxima clase no lo tenían más. Y vi el cambio en ellos, también en el pensamiento. Y esas cosas las hace Dios, y eso sí lo he visto. El promover a Cristo y el promover también lo que uno hace. Yo no oculto quién soy ni en quién creo. Nadie lo hace. Todos manifiestan en lo que creen y en lo que dicen. Y yo también. Yo manifiesto también que soy hijo de Dios y que creo en Dios. Y trato de vivir todo lo que puedo en todo, con mis errores, pero lo demuestro. Y también tengo poder compartir con mis compañeros de trabajo. Algunos son cristianos, otros no, pero lo asombroso es que muchos de mis compañeros han visto también mi forma de trabajar y han adoptado esa forma también. Y en muchas oportunidades hemos podido compartir la palabra y hemos podido hablar. He podido armar algunos grupos y las distribuciones de Conexión Oriental se las envío a ellos también. Y a partir de conocer y poder trabajar y servir en Conexión Oriental, también he podido compartir sobre el trabajo que hacemos en Conexión. Muchos compañeros míos son cristianos y desconocían a los cristianos perseguidos, a los cristianos refugiados, y se los he compartido y se han quedado asombrados de esta situación. Así que también ahí tengo otra puerta más, la cual aprovecho y la hago pública. Y siempre con ellos hemos podido hablar, y está. Y también con compañeros que tal vez no son cristianos, pero hemos podido forjar una amistad y también compartir tiempos y demás. Y siempre hablando de Cristo, siempre siendo genuino, siendo íntegro, ¿no? No es que me pongo el guardapolvo, yo tengo un guardapolvo azul, y no es que me lo saco el guardapolvo y ya dejo de ser cristiano, o me lo tiempo, y esto es lo que veo y lo que siempre me terminan reconociendo mis compañeros. Y por último, a veces lo lindo fue el año pasado con los directivos. Yo el año pasado tuve la bendición de poder viajar y poder servir con Conexión Oriental y tener Me parece que perdimos a Cristian. Ahí, pero... acá volví. Acá volví. Bueno, no sé en dónde me quedé, donde último me escucharon, pero bueno. Bueno, viajaste a Medio Oriente a servir y hablaste con los directivos. Ahí, Cristian. Bien, entonces gracias. Y les comuniqué lo que iba a hacer, y ellos, si bien conocen quién soy, que creo en Dios y demás, me dicen, a Medio Oriente, otra vez te vas a ir para allá, me dicen. Dice, vos, dice, estás loco, me dice, ¿a qué te va a ir a Medio Oriente? Bueno, y todas esas cosas me dicen. Y yo le digo, bueno, yo les vengo a comunicar que voy a viajar. Entonces, bueno, dice, bueno, que te vaya bien. Esperemos volverte a ver, y bueno, esas cosas que ellos siempre dicen. Pero bueno, cuando me fui, me dijeron, te vamos a extrañar, esperamos que vuelvas. A mis alumnos también les dije que iba a viajar, no les dije qué iba a hacer ni dónde. Entonces después cuando volví, me hacían chistes, me decían, volviste entero, bueno, esas cosas, en mis alumnos y los directivos. Pero lo
lo lindo de todo esto es Tengo problemas. sí. Bueno, se nos cortó de vuelta, Cris. Pero conociendo el testimonio fue muy especial, como recibieron a Cristian cuando volvió, y el testimonio que fue esto también para sus compañeros docentes y directivos, cómo se interesaron, cómo le preguntaron y abrieron espacios donde él pudo, desde ese lugar, compartir también la razón por la que había ido y la bendición que fue eso también, y cómo abrió espacios también para el testimonio y para hablar con otros en la escuela. Lucio, viviste servicio por muchos años en el mundo corporativo de una gran empresa y hoy estás en otra área. ¿Qué implica para vos desde esos dos lugares? Hoy estás como asesor, pero también estuviste en el mundo laboral de empresario y seguís hoy en el mundo laboral. ¿Qué implica eso para vos y qué ves hoy desde tu lugar, alentando y orientando a otros a unir estos dos mundos para que sea uno solo? Bueno, buenos días a todos. Un placer poder compartir esta mañana con todos ustedes. De profesión, yo estudié Ciencias Económicas, soy contador, estudié de contador público y, como decía Daniel, sí, durante 27 años estuve trabajando en el mundo corporativo de las empresas internacionales y desde hace 8 años hice un cambio, un giro. Me repensé profesionalmente y comencé a desarrollar una consultora más orientada a la pequeña y mediana empresa en Argentina, pero también a las organizaciones de la sociedad civil. Todo el tema de la actividad laboral, la verdad es que siento que nos dignifica a los seres humanos, que nos desarrolla como seres humanos, pero por otro lado sufrimos las consecuencias del pecado que ha impactado en las relaciones laborales. Y yo siento que el plan de Dios, por un lado, es el desarrollo de la actividad laboral, pero por el otro lado, muchos sufren los desequilibrios que genera hoy el trabajo, que es la desocupación, la subocupación o la sobreocupación. Y siento que como cristianos tenemos que orar por los que sufren, porque también hay variada situación en el tema del trabajo. Están los que sufren opresión, los que sufren malos tratos, los que sufren desde situaciones no equitativas en relación al pago, a los espacios y desarrollo del trabajo. Me parece que es importante que como cristianos dignifiquemos los espacios de trabajo, dignifiquemos a las personas. Pienso que hay muchas personas que incluso hasta sufren enfermedad por cuestiones del trabajo. El moving es una situación que cada vez está más presente. Se establece, según algunas estadísticas, que el 15% de las personas que trabajan sufren moving. Y me parece que los cristianos también tenemos la posibilidad de generar un impacto en el ambiente y en la situación laboral, desde la denuncia hasta la influencia en las 3 motivaciones que hay en el desarrollo del trabajo, que es la extrínseca, que tiene que ver con el intercambio de dinero por experiencia o tiempo, y que sean relaciones equitativas, justas. La verdad que hay mucho desorden en ese aspecto, y la verdad que no está bueno porque eso genera situaciones de vulnerabilidad, situaciones
de dificultad extrema. Por el otro lado, creo que tenemos que también influir en la motivación intrínseca que tenga que ver esto con el desarrollo personal de cada uno de nosotros en el ámbito laboral. Que toda esa creatividad que Dios puso en nosotros podamos desplegarla. Y muchas veces hay muchos ambientes que las coartan, que la limitan, o estilos de liderazgo que no dejan desplegar las alas o el tipo de trabajo al que estamos siendo sometidos. Y finalmente me parece que también está bueno que los cristianos impulsemos la motivación trascendente, aquella que va más allá, y muchas veces tiene que ver con los valores, y propiciar ámbitos de trabajo que tengan que ver con el respeto de los seres humanos, de los demás, el respeto por el medio ambiente, la honestidad, la confianza, que son todas cosas son todos valores que fortalecen las relaciones interpersonales y las relaciones laborales en particular. Me parece que en el tema del trabajo yo pude ver a lo largo de mi vida corporativa, laboral corporativa, muchos escenarios distintos, muchas relaciones muy lindas y muy buenas y otras muy tristes. Y en la consultoría nos permite, desde otro lado, asesorar, acompañar a dueños, a equipos de trabajo, y ahí es donde vemos también la posibilidad de generar pequeños cambios a lo largo del tiempo que generan un impacto. Y la verdad que es muy difícil que alguno de nosotros solos podamos cambiar el mundo, pero tal vez sí podemos hacer un cambio en una pequeña empresa, en un pequeño lugar de trabajo, y si somos muchos los que de alguna manera podemos hacer estos cambios y estos impactos, bueno, tal vez podamos conseguir, por la gracia de Dios, por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, cambiar muchos ámbitos de trabajo para que sean lugares dignos, para que sean trabajos dignos y para que cada uno de nosotros como seres humanos podamos sentirnos dignos en el desarrollo de nuestro trabajo. Gracias, Lucio, por recordarnos también que este lugar de trabajo con tantas posibilidades también, producto de la caída y del corazón del hombre, también es un lugar de sufrimiento, de opresión, de alienación y de tantas otras cosas. Pero recordarnos también esto, ¿no? Use estas 3 frases de lo que escuché de vos. Pequeños cambios, muchas personas, grandes resultados. Así que nos animemos esta mañana a hacer muchos más. Y también qué lindo tener no solamente quienes han trabajado, sino quienes asesoran, acompañan, orientan y ayudan a otros. Alfredo hablaba de ser emprendedor. Lucio tiene otra área que sin duda lo ha llevado a esta nueva etapa de asesorar, de orientar, de acompañar, de ser guía para otros. Con uniformes, con un instrumento, con distintos tipos de instrumentos. Y último testimonio, pues ya la hora se nos va yendo, así que me encantaría abrir para que otros puedan contar de esta experiencia. Acá Ruth nos escribía en el chat del 100 con más de 30 años de profesión como fonoaudióloga y cómo el Señor ha abrido caminos y cómo reflejando lo que decía Tania, hace su tarea con una canción y glorificando a Dios. Así que sé que muchos de ustedes que están acá tienen mucho para decirnos en esto, pero el tiempo lamentablemente no lo permite. Sí quiero escuchar a Daniel, porque Daniel viene de otra área, del área de la venta, que es otro área completamente diferente, pero también comprometido con un ministerio que fortalece, facilita y alienta a la iglesia a conectar la misión con el trabajo, como es NER. Así que, Dani, contanos algo de esto. Daniel Russo. Gracias, Dani. Saludo a cada uno. Un gusto escuchar cada enseñanza y cada testimonio.
bueno, como decía Dani, yo arranqué la profesión mía, que es netamente comercial, en la venta. Arranqué a los 12 años vendiendo alfajores y turrones en la calle, acá en el barrio de Villa Devoto. Mi papá fue el año que conoció a Jesús porque estaba con un cáncer. En el hospital le hablaron de Cristo, y yo tenía, como era el hermano mayor de otros 3 hermanos, tenía que tomar la responsabilidad en el hogar de traer algo de sustento. Gracias a Dios conocieron mis padres a Jesús. De ahí, cuando ellos se convierten, luego me convierto ya a los 17 años, y descubro este énfasis de contarle a otros cómo el Señor sanó a mis padres y rescató mi vida de las drogas, del alcohol, y a algunos de mis hermanos también. Me hacía no contener esto, y encontré que en el trabajo era un gran espacio, una gran oportunidad para hablar de Jesús y llevar a los clientes a la iglesia o a los pies de Cristo, ganar almas, como decíamos, ¿no? En ese léxico que usábamos en esa época en la iglesia. Y eso me llevó a que, bueno, en el ambiente necesitaba otro ambiente, y otro ambiente porque saturaba de alguna manera. Pero llega un momento donde digo, bueno, quiero tener mi propia empresa. A los 18 años entro en el rubro de las autopartes, el rubro en el que estoy hoy, hasta el día de hoy, que tengo 42, y en un momento digo, bueno, me pongo mi propia empresa cristiana, donde puedo hacer lo que quiero con las cosas del Señor y hacia las personas a las cuales uno puede influenciar. Y me encontré en medio de ese proyecto en una dicotomía que todos han mencionado, la mayoría, entre lo sagrado y lo secular. Yo no conocía estas herramientas, no conocía estos contenidos que se están hablando, era puramente experiencia de la conversión y lo que uno va descubriendo, ¿no? Entonces esto fue tirando mucho para mí, o la enseñanza que teníamos en el ámbito que nos congregamos, era ese, servir al Señor, eran las cosas del Señor, eran las cosas dentro del ámbito de la iglesia y todos los programas que la iglesia pudiera hacer, y lo otro era el mundo, de lo cual uno tenía que ver cómo daba un buen testimonio, una buena ética, pero las cosas sagradas eran dentro del ámbito de la iglesia. Eso fue tirando mucho, uno joven, con mi esposa también, nos conocimos, nos casamos, todo bien, pero estaba esta dicotomía que cada vez pesaba más, fue tirando lo sagrado de lo secular hasta que me fundí. Descuidé mi negocio por atender las cosas sagradas, y tuve una triste y muy, muy dolorosa caída financiera, económica, la cual me hizo replantearme muchas cosas y decir, bueno, hoy sí o sí tengo que ocuparme solo del trabajo, no puedo ocuparme de todas las cosas que durante 6 días a la semana hacía en el ámbito de la iglesia. Eso me llevó a buscar mucho más al Señor de lo que buscaba en mi intimidad, en mi búsqueda, hasta que descubro un montón de gente que venía con este tema hacía mucho tiempo, y eso me lleva en el año 2013-2014 a conocer a Dani justamente en persona, lo conocía de lectura, en un congreso de negocios en la Extensión del Reino en Mendoza, con Patrick Light, un ex misionero que ahora se dedicaba a los negocios, y ahí descubro y digo, pero esto es todo lo que yo vengo sintiendo desde que me convertí. Y ahí dije, pero antes de mover un dedo hacia las naciones o las etnias que no conocen a Jesús, todo esto lo tengo que poner en práctica en mi propia vida. Y ahí fue un año bisagra, un año donde cambió totalmente mi vida en el aspecto laboral, económico, financiero, y aún con relaciones que jamás pensé poder conectar, las cuales me dieron vuelta a la vida, y hasta el día de hoy, aún en mi rubro, que vieron todo el proceso en el que pasé, hoy es una bendición tremenda entender que en el lugar donde estoy hoy es el lugar donde Dios me puso, donde mi trabajo es mi ministerio, y mi ministerio es mi trabajo. Me encantó la encuesta cuando me suscribí, donde decía, ¿estás a tiempo completo? Sí, no dudé de decir que sí, porque mi trabajo es mi servicio al Señor. Fue buenísima esa pregunta, y no lo dudo. Tengo mucha pasión por lo que hago, me encanta, y veo, no sé, testimonios claros es cuando recorro el país con mi equipo de ventas para visitarlos, hacer negocios, acuerdos con la gente de nuestro rubro. Termina la jornada, nos sentamos y la persona se abre y me dice, Dani, no sé por qué, pero quiero contarte, tengo un hijo en adicciones, o tengo un hijo con este problema, o tengo esta situación. Digo, vos me estás hablando de un tema personal, vos vamos a ese terreno,
y les puedo presentar a Jesús. De hecho, cosas lindas están pasando en ese aspecto. Y tanto clientes, proveedores, compañeros de trabajo, miembros del equipo y hasta los dueños de la empresa, que un último testimonio que lo quiero testificar. Dani conoce cuántas veces lo fui a buscar a Liniers y llevarlo con mi bolsito viejo a Ezeiza, y ahí decir, pero van a entrar las valijas en el bolsito. Bueno, en medio de la crisis, después de 3 años de estar en un proyecto de armar una distribuidora de cero con una fábrica de autopartes, me reúnen los dueños y me dicen, Dani, estamos cansados de verte con ese bolsito. Prendelo fuego, toma el dinero, esto es un bono anual que queremos darte, agradecido por tu gestión, comprate un auto nuevo, vender otro, tiralo, tomá la plata de lo que vale el otro también, te la prestamos, cuando lo vendas me lo devolvés. Esto es porque estamos contentos del trabajo y de cómo llevas adelante las cosas. Entonces yo le doy gloria a Dios por eso, porque realmente más allá de lo material es que la gente que no conoce a Jesús se siente impactada, y el secreto es que no lo hago para ninguno de ellos, porque ellos no son los dueños, el dueño es Dios. Entonces, cuando uno entiende esas cosas y lo hace intencionalmente, y llego y oro y veo mis 9 horas de trabajo como si fuera esa hora de escuela dominical donde uno se preparaba para dar todo a los niños, bueno, para mí son mis 8 horas el programa, o mis 9 horas, el programa donde tengo que ver cómo doy lo mejor para todo el ámbito en el que me rodeo diariamente. Entonces mi servicio es así, 100% sirviendo al Señor en donde estoy. Con la intención de ir más allá, por supuesto, a los que no conocen a Jesús en el momento en que Dios diga. Ahí cierro. Gracias, Dani, gracias por el testimonio. Y en este tiempo de pandemia, Daniel era responsable de un montón de familias por la empresa donde estaba trabajando. Así que no solamente era su trabajo, sino el ayudar y buscar el sostenimiento de un montón de otras familias que dependían de él, y gracias al Señor que lo ha podido hacer y lo sigue haciendo, y que te siga bendiciendo en lo personal y en los otros que tenés a tu cargo y bajo tu responsabilidad. Qué lindo, qué lindo. Bueno, gracias Dani, gracias Lucio, gracias Cristian, gracias Ariel, gracias Marcelo, bueno, Alfredo y Tania, muchas gracias. Vamos a prepararnos para cerrar, estamos sobre la hora, y Julio desde Tailandia va a acompañarnos en una canción para enfocarnos nuevamente en el Señor en esta mañana, recordando que misiones es la invitación de Dios de unirnos a su obrar. Dios obra, trabaja, y misiones es te invito. Y nosotros si hemos escuchado esa invitación, tenemos que decirle, acá estoy Señor, no pases de largo, incluíme, por favor, haceme parte, quiero ser parte. Acá me tenés, con lo que tengo, con lo que sé, con lo que sabré y con lo que espero tener, con lo que no tengo y con lo que no sé. El todo tuyo y mi todo para servir a los todos a los cuales me lleves. 12 horas. Hemos abierto el chat ahí, así que si quiere compartir alguna cosa sobre este tema, hágalo por favor. Ahí nos escribía Claudia y nos decía recién que desde Trevelin, la hermosa ciudad de Trevelin allá en el sur argentino, con su esposo 25 años de bomberos, y que aman ese lugar y ese lugar de servicio. Qué maravilla. Ahí nos cuenta el pastor Daniel Rolls también que otro bivocacional, trabajaba en la base naval en Mar del Plata y también en lo pastoral. Así que si quieres compartir algo, o si querés compartir algo ahí en el chat, poné algo de lo que estás haciendo, como testimonio, que luego lo podés copiar y pegar y llevarlo. Porque somos muchos los que trabajan de un montón de lugares. Acá a mi izquierda tengo a mi esposa que es docente, hay tantas otras, hay varios de la profesión médica, están conectados acá. Así que si querés poner algo de lo que estás haciendo como testimonio y de aliento para otros, lo leemos. Y mientras leemos, vamos a ir a Tailandia. Julio, bienvenido en esta mañana. No hay muchas canciones que hablen del trabajo, me parece. Estaba justamente, ¿cómo están? Saludos a todos, ¿cómo estás Daniel? Bendiciones a todos. ¿Cuál? La cabecita. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Julio.
Bueno, recién justamente con respecto al tema que se está tratando, déjame sumar un granito de arena, que en cuanto a lo que tiene que ver con la obra de la evangelización mundial, el área del arte y el área de la música, en especial de los músicos profesionales, no es un área que está muy explorada hoy por hoy en lo que es América Latina. Cuando se habla de, por ejemplo, un músico profesional que se dedica a la misión, la gran mayoría a mí me preguntan, ¿por qué dejaste la misión? Perdón, ¿por qué dejaste la música para dedicarte a la misión? Y la respuesta es que nunca dejé la música porque justamente es una herramienta que Dios pone en las manos. Entonces la pregunta que nace ahí es cómo se utiliza la música profesional, porque en el mundo cristiano tenemos esto de que los músicos los ponemos a todos en el grupo de adoración, ¿no? Que no está mal, pero hay un campo tremendo por delante. Por otro lado, es que yo quería compartir un himno que habla acerca del servir y del trabajar, y la razón por la que me voy a buscar un himno es porque hace falta muchos compositores, somos muy pocos los que componemos, y que compongamos acerca de temáticas profundas, acerca de canciones que tengan profundidad en la Biblia, ya que las canciones últimamente que se están componiendo tienen mucho que ver con las influencias de las discográficas y demás. De eso podemos hablar 400 horas, pero bueno, eso nada más rápidamente para compartirles desde acá y pedirles hacerle una gran petición importante. Estoy acá con Noé, acá atrás mía, escuchando. Les pido ahí, Noé, saludos. Estamos acá en el estudio. Recién terminamos de cenar con unos vecinos que son budistas y estamos teniendo una gran amistad con ellos. Y el pedido de oración que queremos hacerles es que dentro de unos pocos días, ¿no? Necesitamos renovar nuestros visados, y también hay una decisión difícil que tenemos que tomar, que es nuestra visa se termina en octubre, y si volvemos a Argentina, volver por la situación de COVID aquí a Tailandia se complica más. Entonces, les pedimos oración por todo este proceso que tenemos que hacer, viajar a Bangkok para renovar nuestro pasaporte, para renovar nuestra visa y poder continuar aquí un año más. ¿Perdón? ¿Sí? Es muy costoso. Y es muy costoso, sí. Hacer la visa sin salir del país es muy costoso. Y hacer la visa sin salir del país, sí, es muy costoso, y bueno, les pedimos oración, y si hay personas que sientan de apoyar en esa área, que escuchen nuestro clamor. Así es. Antes de ir a la canción, gracias por traer esto, porque cuando hablamos de trabajo, incluimos todas las manifestaciones del hacer humano, y el arte es esencial y fundamental en todas las expresiones: la pintura, la escritura, lo plástico, la música, la artesanía. Aquí podríamos llamar también a personas que se dedican a la artesanía, la cocina. Tenemos que pensar en todos los aspectos, y gracias por traer el tema de la música, porque no se transforma en cristiano cuando le ponemos palabras cristianas, y a veces usamos un montón de cosas y le ponemos una palabra cristiana, es una música cristiana. Tiene que pasa por un montón de otros lugares la cosa, y tampoco quiere decir esto para espiritualizarlo y hacerlo cristiano. Como músico, pleno músico, con herramientas y dones que Dios ha dado y formación, poder dedicarlo, y no solamente para cantar una canción con una palabra cristiana, sino con todo lo que implica ser cristiano y músico en este mundo donde la música es sin duda un lenguaje que toca tantos corazones. Gracias por tu ministerio en esto, por tu música y ministerio y música en esto de tantos años, y gracias por compartirlo con nosotros una vez más. Oramos por esto, por ustedes, como oramos por tu cuñado. Sabemos que está recuperándose muy bien, gracias a Dios, del COVID, que fue afectado. Así que oramos también por el tema de la pizza. Julio, y ahora está mi cuñada Laura, sería la hermana mayor de Noemí, que está internada con COVID también, y azotó a gran parte de la familia, así que les pido oración también por ello. Mantenemos a la familia y el tema del visado específicamente. Gracias, Julio. Te escuchamos, y con esto vamos a cerrar esta mañana juntos. Adelante, Julio. Bien, quiero recalcar al que compuso este himno. Yo crecí con este himno. Voy a cantar un himno, así que aquellos que tienen han pasado la línea del sonido sabrán de qué se trata.
Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Quiero cada día trabajar y esclavos del pecado libertad, conducirnos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Gracias, Julio, me trajiste en la memoria viejas épocas. Qué lindo. Y la viña es su creación, no es solamente un templo. La viña del Señor es su creación. Así que ocupados en donde Él nos ha llamado. Y esta es mi despedida para ustedes. Trabajo, todo lo nuestro para el todo de Dios y para el todo de otros que lo necesitan. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gran abrazo. Gracias. Bendiciones, buena semana. Nos vemos en 2 semanas, si el Señor quiere, con otro tema para seguir reflexionando. Gracias. Ahí pueden tomar... Bendiciones. Están los links. Saludos a todos. Quieren abrir los micrófonos para saludarnos, como hacemos. Bendiciones, amados. Gracias, Dios les bendiga. Bendiciones, gracias. Bendiciones a todos. Bendiciones. Abrazo, Fabi. Hermoso, gracias. Chao, Julio. Te ayuda. Abrazo, Julio. Qué bueno verlo. Saludos, Silvia. Un abrazo, Dani. Un abrazo, Daniel. Desde Lima, Perú. Gracias. ¡Feliz día del amigo! Abrazo grande. Feliz día del amigo, ¿es cierto? Sí, Ariel, Ali. Hola, Julia. Hola, Julia. Hola. Cariños. Hey, Dave. Saludos, Dave. ¡Feliz semana de la dulzura! ¡Manden algo dulce! Ay, sí, por favor. ¡Pastelitos!
Bendiciones. Alfajores. Manden alfajores para acá. Saludos, Julio. Bendiciones. Saludos, Noé. Gracias, Pastor Marcelo. Gracias. Así es. Saludos al hermano Julio y a Noemí. Quisiera comunicarme con ellos. Sí, con gusto. Hola, Berna. Ahí Dani le pasa el contacto. Sí, con gusto. Gracias. No es un perro. Bernardita, ¿de dónde? Hola, Berna. Pastor Daniel Ross. Hola, amiga. Dios te bendiga, Bernita. Respondo, ¿cómo andan todos allá? Bien, gracias a Dios, bien. Bien, bien. Toda la pava que seguimos. Qué grande, Julio. Bueno, un abrazo. Nos despedimos en 5. 1, 2. Nos vemos, Gaby. 4, 5. Dios los bendiga. Chao.